Una vez consolidado el poder, la bestia. Cuando nosotros hablamos de la bestia de Apocalipsis, nos estamos refiriendo también al mismo 666, que es la misma cosa que hablar de un gobierno de un solo hombre, del anticristo. Y el poder detrás de Satanás, hermanos, hermanas, quiero manifestarte como siempre. Dios le habla es a la iglesia. Siempre lo he manifestado. Dios no le habla al mundo como tal. Así lo podemos ver en la primera carta de los Corintios 2:14. Dice que para el mundo esto es locura, lo que nosotros hablamos, porque ellos no pueden entender estas cosas, ya que todo se debe discernir espiritualmente. Tenemos que tener la dirección, la revelación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces nosotros miramos que todo esto se moverá para establecer un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra. Su verdadera finalidad es recibir la adoración que Satanás ha estado buscando desde que fue echado del cielo. Esa es realmente la finalidad. Vamos a la palabra del Señor y la vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 en adelante. Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Dice la palabra del Señor en el versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Así lo dice la palabra del Señor y escrito está. Bien, nosotros miramos que una forma en que se logrará este objetivo es controlando todo el comercio, que es donde viene la idea de una moneda mundial. Hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, estamos viendo lo que es todo lo que tiene que concernirse a un gobierno de un solo hombre. Realmente las Sagradas Escrituras no nos dicen directamente de un gobierno de un solo hombre, pero nosotros lo miramos a través del versículo del capítulo 13. Dios nos muestra allí que todo esto va a ser el hombre, como siempre lo he manifestado, bajo el dominio del anticristo, de la bestia, de ese gobierno de un solo hombre. Entonces miremos que la palabra nos muestra y nos dice en Apocalipsis 13:16. En adelante lo dice y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así lo dice Dios en su palabra en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 3, 13, 16 en adelante. Entonces miramos que en el versículo 17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender. Santo, 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 3 veces santo al que está sentado y al que va a venir. Entonces miramos nosotros que se describe una clase de marca satánica que será necesaria para poder comprar y vender. Entonces miramos nosotros, hermanos, quien rechace la marca no podrá comprar alimento, ropa u otras cosas necesarias. Nosotros tenemos que mirar. No cabe la duda de que la gran mayoría de personas en todo el mundo recibirán la marca simplemente para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en este momento, todo está dado para que este hombre de gobierno tome el control. Pero primeramente tiene que venir Cristo Jesús por la iglesia, como lo dice Dios en su palabra y escrito está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 en adelante. De resto, no. Pero hay algo muy importante que debemos de saber como iglesia. La palabra nos dice
que Dios dice en la segunda carta de Pedro 3:9, parte B, parte final, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué es importante esta información para la iglesia? Porque nosotros estamos mirando que las personas que se queden, primero, por rebeldes, segundo, porque no están inscritos en el libro de la vida. Al ser rebeldes no están inscritos en el libro de la vida. La palabra es clara y nos dice que muchos son los llamados, pero que pocos son los escogidos. Dios nos manda a orar, a interceder por este pueblo, por la iglesia. Nosotros miramos nosotros, hermanos, que en el versículo 16 deja claro que este será un sistema universal en que todos ricos, pobres, grandes, pequeños, llevarán la marca en la mano o en la frente. Entonces nosotros miramos que hay mucha especulación en cuanto a la forma exacta en que se colocará esa marca. Ahora, esa marca comenzará a funcionar exactamente después de que este hombre de pecado profane el templo. El tercer templo aún no está construido. ¿Y quién va a autorizar la construcción del tercer templo? Porque esto, al paso que va, realmente la venida de Cristo es inminente y Dios nos lo está mostrando. La palabra ya fue revelada hace mucho tiempo, simplemente falta su cumplimiento. Ahora, nosotros, como siempre lo he manifestado, Dios nos muestra a través de su palabra que Él habla de tres, que son los que dan testimonio del cielo: Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, de 7, de 12, número de gobierno, pero también nos habla de 40, y esos 40 años se cumplen ahora en la década del 20, y todo como está dado, nosotros lo miramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice en la parte B, parte final, dice que la ciencia aumentará, y nosotros hemos visto que la ciencia ha aumentado vertiginosamente y seguirá aumentando. La tecnología, todo lo que es en la medicina, en el caso automotor, en las telecomunicaciones, todo se hace a través de la vía del área satelital y así sucesivamente. Entonces quiere decir que si Cristo viene en este momento, que todo estaba para que Cristo venga por la iglesia, también se lleva el Espíritu de Dios, pero Dios no quiere que la iglesia se quede, sino que todos nos vamos junto con Cristo Jesús. Yo te quiero decir, hermano, hermana, amigo, tú que estás viendo siempre lo he manifestado, esta enseñanza. Nosotros seremos esa última generación que veremos estos aconteceres. Seremos esa generación que nos reuniremos juntamente con Cristo Jesús en el aire, si Dios nuestro Padre, nuestro Creador, no ha enviado por nosotros a su presencia. Pensar nosotros en el siglo 22, no, es cierto, para llegar a nosotros sería muy difícil, pero siglo 22 no lo hará, porque es que prácticamente esto ya no da reversa. La venida de Cristo está a las puertas, pero la iglesia sigue durmiendo, y eso es lo que Dios no quiere. Entonces, quieres que intercedamos. Entonces, miramos que hay mucha especulación, como les decía, en cuanto a la forma exacta en que se colocará esa marca. Sin embargo, la tecnología, como va la ciencia, hay mucha disponibilidad hoy en día que como pueden realizar eso fácilmente. Entonces, eso no hay ningún problema, pero nosotros miramos que realmente la humanidad se hará poner eso. Por ejemplo, la ONU decía que en el año 30 toda la humanidad tenía que tener ese chip, y realmente sí, porque para esa época la iglesia de Jesús ya no estará aquí en estos lugares. Entonces, yo te quiero decir, hermano, hermana, amigo, amiga, despierta, dice la palabra del Señor, despertemos. Quienes se queden después del rato de la iglesia se enfrentarán con una insoportable elección: aceptar la marca de la bestia para sobrevivir o enfrentar el peligro de morir de hambre o de una horrible persecución por parte del anticristo y sus seguidores. Esa es la pura verdad, hermanos. Entonces allí se cumple la palabra. Nosotros miramos en la segunda carta de los Corintios 4:4, dice: en los cuales el Dios de este siglo, se refiere al mismo diablo, los demonios los reprenda, según el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? Esos que están dentro de la congregación, dentro de la iglesia, porque son hombres y mujeres que les sirven a un hombre, no les sirven a un Dios vivo. Cuando nosotros le servimos a ese Dios vivo, es que dice Dios en su palabra, y escrito está en Génesis 1:1, aquel que hizo los cielos y la tierra con su gran poder, aquel que nos creó, que nos dio ese aliento de vida. Nosotros podemos ver a través de la prensa hablada y escrita, de las redes sociales, en todas partes, la abominación, eso da esta vergüenza lo que hablan a través de estas redes sociales. Entonces dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces Dios nos manda a orar, a interceder, porque prácticamente, como yo lo decía, esto no da reversa. Bien, amigo, amiga, yo voy a hacer una oración. Yo sé que esto ha tocado tu corazón. Simplemente vas a repetir conmigo: amén, así sea. ¿Por qué? Porque ese es uno de los nombres de Jesús Cristo. Lo dice Dios en su palabra en el libro de Apocalipsis 3:14.
Y también lo dice en 2 Corintios 1:20, que en Él todas las promesas son el sí y el amén. ¿Por qué? Porque es que en la Sagrada Escritura hay 3.563 promesas. Y nosotros lo único que hacemos es reclamar las promesas. Y Él dice que en Él todas las promesas son el sí y el amén. Por eso es que te digo, simplemente contesta a mí, repite conmigo y dice amén, así sea. Reconozco, Señor, que estuve apartado de ti. Hoy me arrepiento de todo corazón. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz de Calvario. Señor, sé que estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos al tercer día. Por eso vivo, abro mi corazón para que seas tú entrando en mi vida, en mi corazón, y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Mira, amigo, amiga, si tú has hecho esta oración, diste un gran paso. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que todos los días Dios va añadiendo hombres y mujeres que van a ser salvos a las congregaciones, a la iglesia. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les ha hablado un servidor en Cristo, Milcíades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús Cristo lleguen hasta acá usted donde creo que se encuentren. Amén.